Hola, buenos días, buenas tardes, amigos, buscadores del canal, aquellos que estáis viviendo el árbol de la vida, que no me gusta, don Daniel, llamarles vividores del árbol de la vida, aunque yo creo que, bueno, vamos a hacer una encuesta a ver qué opinan. Les llamamos vividores del árbol de la vida. Bueno, sí, el término vividor puede ser un poco peyorativo, ¿no? Pero Vale, bueno, pero al final también es una forma sí, de por vivir. favor, decirnos si queréis que os llamemos vividores del árbol de la vida o buscadores espirituales cercanos a la iluminación o iluminados. Ya. Así es que ya directamente, ¿no? Directamente iluminados, Sí, porque sí, sí. desde el momento, esto tenerlo en cuenta, desde el momento que escuchéis el término iluminación ya estáis iluminados. Ah, sí, Porque claro. como hablábamos que todo es mental, don Daniel, que Mm, estábamos hablando antes del vídeo, sí. en el momento que esa concepción de la iluminación viene a ti, Mm, quiere decir que está en potencia. Con lo cual, de la potencia al acto, o sea, es simplemente un cambio mental. ya. Oye, pues interesante. Bueno, Daniel, Bueno, tenemos un vídeo hoy muy difícil. ¿de qué vas a hablar hoy? ¿De qué Cuéntanos. vamos a hablar? Sí. Mira, vamos a dar 3 consejos fundamentales para que las personas no se enfaden más. Ah, qué maravilla. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. ¿Cuánto crees que es la media de tiempo de enfado de una persona normal hoy en día, en una ciudad? Difícil, pero yo me imagino que en una ciudad hay muchos motivos para enfadarte, ¿no? Sobre todo en el día a día, el tráfico, luego en el Las trabajo, las facturas, facturas, en fin, pues, ¿qué que no porcentaje del funcionan. tiempo dices? Sí, la gente se pasa enfadada. No sé, Yo creo que un montón. un 20%. Imagínate, Sí. pues puede ser un 20%. Pues el enfado es una pérdida de energía brutal, ¿no? Brutal. Sí. ¿Y dónde se produce el enfado? ¿En el Sí, árbol? vamos a hablar de ello. Mm. Em, Pero bueno, antes vamos a decir los 3 consejos para que no os enfadéis más, ¿vale? Entonces, por favor, estaros atentos para no enfadaros más. Pero antes vamos a explicar precisamente cómo se produce el enfado, ¿vale? Sí, ¿Todo me bien? parece importante. Pues venga, vamos Sí, a, vamos a comenzar con el vídeo. sí. Bien, en el árbol de la vida el enfado se coloca en Gebura. Entonces, aquí probablemente está en el lado, aquí en la triada del alma, en la parte de complejos emocionales pasivos. Entonces, ahí, digamos, las emociones se guardan. Mm. Entonces, son emociones inconscientes. Y lo que ocurre es que viene un estímulo externo que hace que el enfado, ¡pum!, Salga. salga. Pero el origen del enfado, yo me imagino que uno se enfada cuando quiere, por ejemplo, algo y no lo consigue o no se Exacto, lo dan, ¿no? exacto. No se lo dan en el momento en el que él lo quiere. Ya. O sea, que eso se genera desde que naces. Sí, básicamente desde que naces. Entonces, el niño tiene un deseo, el deseo no llega a Malkut, no se materializa, y entonces la persona se enfada. ¿Con quién se enfada? Primero, se enfada con los padres, segundo, con las figuras de autoridad, y por último, con Dios. Entonces, todo enfado, fijaros las conclusiones a las que llegamos. Todo enfado, en realidad, es un enfado con el Creador. Por lo tanto, cuando te estás enfadando, estás negando a Dios. Mm. Pero al final te estás negando a ti mismo, Exactamente. porque tú eres también parte del Porque creador. tú eres, claro, tú eres el creador. Con lo cual ahí hay una negación de ti Sí. mismo. Y esto es una cosa que yo he comentado que la gente no comprende, es el enfado, apuntar esto, chavales, o buscadores, el enfado siempre es con uno mismo. Uno se cree que se enfada con otro, no, el enfado siempre es con uno mismo. Ahora explicaremos por qué. Interesante. Si tú ves, cuando tú te enfadas, observas el motivo por el que te has enfadado, al final el enfado es contigo. Y en el fondo es por haber permitido cosas que no tenías que permitir. El enfado se encuentra en la parte de Gebura. Mm. En la parte, Interesante. sí, A los que somos padres, tú como no tienes niños, no te ha tocado, hay un periodo del niño a los 2 años, que es que además es matemático, que son las rabietas, ujú, que son enfados, o sea, el niño pierde totalmente el control y muchas veces lo habrás visto, ¿no? El sí, niño que llora, que todo el mundo empieza a mirar a los padres sí, como diciendo que le está haciendo.
Y son los niños que no quieren, que quieren ir en el cochecito y no. Entonces se Sí, monta un cisco. Pero es curioso porque se produce más o menos a los 2 años. sí, que es cuando más o menos ellos dejan de percibir. ¿Qué ocurre? Que el niño percibe la realidad, todos estamos interpretando la realidad. Entonces, el niño la percibe de una forma muy amplia, Mm, sobre todo a base de colores. Entonces, cuando entra, cuando se le va formando el ego, el enfado realmente es porque le estamos obligando a que forme un ego limitado. Y entonces, en lugar de percibir la realidad con un montón de colores y un montón de matices, la tiene que empezar a percibir a través de un lenguaje que es limitado con una serie de palabras y una lógica mm, y unas reglas. Entonces, en el fondo yo pienso que los niños se enfadan ahí porque les estás provocando una limitación brutal. Entonces el niño se queja. Y luego te hago una pregunta trampa. Vale. El... Igual que me enfado, don Daniel, ¿eh? Y acabamos aquí al hecho. No, con esa pregunta. No, pero ¿sabes por qué no me voy a enfadar? Porque voy a aplicar los tres. Voy a aplicar los tres consejos que No. vamos a dar a los suscriptores. Que por cierto, suscribiros al canal para que no nos enfademos, don Daniel. Sí. No, pero es interesante. Yo creo que el enfado original se da en el momento de nacer, por el hecho de Sí, nacer. sí. Ahí, por ejemplo, en el libro de la llamada, y esto es muy interesante porque normalmente los chavales y las chavalas tienen un momento en el primer año de vida donde se ponen muy enfermos y casi se mueren. Mm, Por ejemplo, a mí me pasó, yo me puse muy enfermo con 6 meses, me dieron unas fiebres muy altas y ahí como entré en una inconsciencia, en un coma, y ahí qué es lo que ocurre, que tú antes de nacer has, tienes la intención de nacer, ¿vale? Para vivir una experiencia en el mundo físico. mm. Pero claro, no te acuerdas de cómo es aquí, abajo. Y entonces naces, ¡pum! Entonces pasas de estar en una dimensión que básicamente es, bueno, música celestial, amor, paz, Un mundo más sutil, un ¿no? mundo más sutil donde tú te puedes mover de una manera mucho más libre y de repente, ¡pum!, la luz, o sea, naces. Te ponen la luz que te deslumbra, muchísimos sonidos, la gente hablando cuando a lo mejor no tiene que hablar, yo qué sé, la Mm. abuela haciéndote carantoñas y tú dices, deja de tocarme, yo qué sé, te pasan Ya. muchísimas cosas y claro, el niño ahí dice, ¡pum!, ahí es cuando se enfada y dice, no, no, me quiero volver, de aquí nada, aquí no quiero estar. Mm, Y entonces se pone muy malo. Y entonces ahí entra en una conversación con su guía o con su yo superior o como lo quieras llamar, donde le convencen, entre comillas, dice, venga, ya que has nacido, quédate. quédate, Ah, que te vamos a cuidar, vamos a estar contigo, porque, digamos, es un contrato que tú has hecho contigo mismo y no continúa porque vas a tener un aprendizaje increíble, aparte te va a sumar puntos en tu currículum, en tu karma. Y entonces ya que estás aquí, pues ya te quedas. Ya. Pero, por ejemplo, yo creo que muchos abortos se dan porque la voluntad, aunque puede parecer que ha sido la madre que ha abortado, ha sido el niño quien ha abortado el proceso porque dice, uff, ya sé a dónde voy. Entonces vienes aquí a, claro, un mundo físico Limitado. muy limitado, con las leyes físicas, sometido a un montón de leyes, también leyes de los sistemas, ¿sabes?, de gobierno, Ya, ya, etcétera. ya. Y Joder. claro, un lenguaje muy limitado también. Ya, ya, Entonces ya. ahí sería como el enfado original, ¿sabes? Mm. De ahí surge toda la... Claro, y ese enfado queda de alguna manera en el subconsciente, ¿no? Sí. Y Entonces, y ahí estaría el enfado contra los padres y el enfado contra Dios. mm, Entonces, eso hay que sanarlo. claro, Hay que sanarlo aquí porque al final básicamente es darte cuenta que tú has sido el que has elegido vivir esta experiencia y tú has elegido a tus padres, con lo cual de qué vale. Entonces, digamos como que todo el proceso de la vida pasa por una reconciliación la decisión que has tomado de nacer aquí.
y de vivir esta experiencia. Es como, tú imagínate, te dicen, y esto creo que lo comentaba un maestro que teníamos, que decía, ¿cómo es la vida aquí? Es una expedición por el Amazonas. ¿Vale? Entonces, a ver, voluntarios para ir a una expedición por el Amazonas o una caminata entre Zaragoza y Calatayud. ¡Pum! Entonces, la gente se va, expedición al Amazonas. Jolín, que es que resulta que el río no sé cuánto, que hace mucho calor, que no sé qué, ya, pero, joder, que te has presentado voluntario. Entonces, ya que estás ahí en el barco, en el Amazonas, en esa expedición, pues no intenta vivirlo, intenta vivir la situación de la forma más, o sea, esto es cábala práctica. Ya. Sé práctico y di, vale, que estoy aquí metido en el barco, que no puedo salir, que estoy constreñido, que me pican los mosquitos, que no sé cuánto vale. Entonces tienes la opción de enfadarte, pero vamos, que el viaje lo vas a hacer. Ya. ¿Lo vas a hacer enfadado o lo vas a hacer... o siempre tienes la opción de saltar del barco? Ya. Pero eso te va a generar, digamos, un mayor karma y luego vas a tener, digamos, como que eso te hace meterte todavía más Ya. en el hoyo. Ya, ya. Hay una solución, que es la solución más clara, que es la aceptación, ¿no? Sí, O sea, cuando se aceptan las cosas de corazón, yo creo que la vida fluye exacto. Es mucho más la tranquila. reconciliación que yo te digo es una reconciliación contigo por haber elegido vivir la aventura de encarnarte. Mm. Y dices, vale, ya lo he elegido yo, me quedan 50 años, voy a vivirlos de una De manera la lo más mejor alegre manera posible. posible, claro. Eso, digamos, es lo, aparte de lo práctico, lo más práctico es lo más, ¿qué es lo que esperaría Dios de ti? Claro. Que estés todo el día enfadado por haber, bueno, vale, ya estás ahí, pues disfruta del parque de atracciones, ¿sabes? A lo mejor hay atracciones que no te gustan y otras que te gustan más, pues vete a las que te gustan más, ¿no? Ya, ya. Ahora, Vale, sí, bueno. sí, bueno, no sé si yo quería hacerte otra pregunta, porque claro, ¿qué relación hay entre el enfado y la ira, por ejemplo? Bueno, en realidad, a ver, yo creo que es más o menos lo mismo, lo que pasa que la ira ya es un enfado más, Es un enfado acumulado de mayor intensidad. y Sí, acumulado, ¿no? En el sí, tiempo, sí, porque la ira es una energía brutal. sí, sí, De hecho, por ejemplo, cuando se desata la ira, la persona pierde totalmente sí, los su papeles. identidad Sí, y es poseída sí, por esa energía y pues muchas cosas dramáticas, crímenes, etcétera, se producen también sí. No, claro. por eso, ¿no? Sí, entonces, de hecho es un atenuante en el Código Penal, Ya, una ira porque estaba fuera de sus casillas, porque ya, no estaba dominado por, o sea, se pena más por ejemplo, el crimen hecho a sangre fría, bien ujú, calculado, que en un crimen espontáneo. ya, Entonces, tiene un atenuante. ya, ya, ya. Pero sí, entonces, básicamente, ¿qué es? Podemos ver el vehículo psicológico como una olla a presión. Si lo vemos en la parte negativa, ¿no? Mm, Entonces, se va acumulando agua, que es la parte emocional. Entonces, esta persona te ha hecho esto, pum, como no lo expresas, se acumula. mm. Entonces llega un punto donde se ha acumulado tanta que rebosa. Y cuando rebosa, hace ¡pum! Ya, pues eso, claro. Lo sueltas. ¿Y eso qué ocurre? Que genera en el otro muchísimo daño emocional con la persona a la que se lo sueltas. Porque en el fondo es un castigo. Esto, por ejemplo, lo explica muy bien Bárbara Brennan en un vídeo que se llama, en un libro que se llama Manos que curan, Mm, o en el segundo, que es porque ella ve el aura, ella analiza cómo es el aura de la persona que recibe esa descarga brutal emocional del otro. Y entonces se ve cómo está súper dañada. Y entonces eso, o sea, esa descarga emocional genera un daño y, de hecho, muchas parejas se puede medir el grado de toxicidad de una pareja por el grado de descargas de ira que hay entre ellas. Entonces, porque entonces uno descarga la ira sobre el otro y el otro descarga la ira sobre el otro. Y así se va acumulando y ya es una adicción. Son adictos a descargas de ira. Entonces ya ahí ya, entonces están haciendo daño mutuamente. Y eso ya sí, genera un karma tremendo. claro, porque yo creo que además cuando tienes ataques de ira, el cuerpo empezará a generar pues todo tipo de sustancias excitantes, ¿no? Sí,
no sé cuáles, no sé si adrenalina, bueno, no sé, Sí, no tengo ni idea. O sea, que hay un sí, cambio químico importante, sí. ¿no? Entonces, es una descarga de emocionalidad negativa que la hace sobre el otro la recibe, y luego si te fijas, lo que ha generado esa descarga es una tontería tal como, mira, es que has dejado el champú Sí. en donde no le corresponde, Sí. supuestamente en una especie de orden que hay que tener, ¿no? Y entonces, es que ya estoy hasta las narices Sí, que no, dejes el no, champú, no has bajado la tapa del váter. no has bajado la Es tapa un del clásico. váter, lo típico, y entonces a la quinta, ¡guau! Y entonces, claro, esa descarga brutal hace claro, que la convivencia se haga más tóxica. Con lo cual es mejor, en ese caso, si te molesta algo, decirlo Sí, inmediatamente, ¿no? sí, 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 decirlo inmediatamente. Pero decirlo desde tífare, es decir, con Sí, tranquilidad. oye, mira, que me molesta esto. Luego te tienes que preguntar por qué te molesta eso, Ya. ¿no? ¿Por qué te molesta que deje el champú en el lado izquierdo y no en el derecho? Yo qué sé, ¿sabes? Pero entonces, sí, o sea, cuanto antes se diga y antes se hable, mejor. Sí, Hay, y es interesante, porque si seguimos escarbando, al final te molesta una cosa seguramente por creencias. claro, porque es una creencia Creencias de tu familiar. familia, Sí, ¿no? Porque en tu casa nunca se dejaba el champú a la derecha, sí, exactamente. sino a la Se dejaba en izquierda. ese lado y así se ha hecho toda la vida. Así se ha freído el huevo frito. Y como lo hagas al revés, nada. O sea, estás atacando a mi familia Ya. y por lo tanto no me quieres y no quieres a mi familia y pum. Hay una canción de un grupo mexicano que se llama Los Tigres del Norte, que son típicas baladas de resentimiento, o sea, de desamor, y hablan Sí, de cuando se van a tomar el tequila, que dice, las dudas que no se aclaran forman mares de rencores. ya. Oye, pues mira, los Que Tigres del Norte. se llaman Los Tigres del Eso hay Norte. que incluirlo en el top 10. El top ten de las canciones, ¿sí? Pues dice eso, las dudas que nos aclaran forman mares de rencores. ¿Por qué? Porque si no la aclaras, lo va a hacer la otra vez, tú empiezas te lo empiezas a comer, va poco a poco aumentando y de repente, ¡pum! Mm, Y el otro se queda ahí como, wow, ya, ¿sabes? Entonces, esto cuanto antes, ya. sí, es muy, muy, muy importante decirlo. Bueno, oye, y más cosas para no enfadarse, por lo menos Sí, no, para... entonces vamos a ver ahora Sí, las tres formas. Ya hemos explicado eh, cómo se produce el enfado y la causa, ¿no? Entonces, y ya con esto os va a ayudar para no enfadaros, porque si ya comprendéis la causa. La primera forma la primera, no enfadarse. sí, es importante. No, y a ver, que no es una... Dime una forma de no enfadar. Pues no enfadándote. Contar hasta 10. Sí, no. Básicamente, darte cuenta que el enfado es una lección y que otros en la misma circunstancia no se enfadan. Y esto lleva a no querer justificar el enfado. Mm, ¿Vale? Entonces, supongamos el caso del champú. Que tú te enfadas porque han dejado el champú en un sitio y entonces en lugar de alargar una mano tienes que alargar otra y yo qué sé, ¿sabes? mm, Cualquier, cualquier movida que te pase por la cabeza. mm. Entonces, puedes pensar en una situación donde una persona en la misma circunstancia no se enfade. Ya, Imagínate, estás en el tráfico y de repente uno se te mete así, ¡pum! Hay personas que se enfadan y hay personas que no se enfadan mm, en la misma circunstancia. Entonces, darte cuenta que el enfado es una lección. Que alguien te ha hecho una pirula en el tráfico, tú puedes pensar, pues a lo mejor es que tiene prisa, o a lo mejor es que esta persona es así, y no enfadarte. Puedes tener la opción. Entonces, pero lo que hace la mayoría de personas cuando se enfadan, intentan justificar el enfado. No, pues mira, es que me ha hecho esta pirula y no sé qué, y es que fíjate, puede crear un accidente y no sé qué. Entonces se creen que enfadándose van a cambiar el comportamiento del otro, mm. pero no. Ya, ya, ya. ¿Vale? Entonces, darte cuenta que el enfado es una elección. Mm, ¿Vale? ¿Qué te parece? me parece muy bien. Tengo aquí alguna pregunta, pero Sí, bueno, sigue si quieres. pero fíjate que la gente no lo ve como elección. La gente, pues me he enfadado, pues me he enfadado. Y lo que pasa es que
por ejemplo, en el caso concreto del tráfico, que hay mucha gente que cuando entra un coche se vuelve un salvaje. Curioso, ¿eh? Sí, Ese efecto psicológico. Y lo que pasa es que tiene ira contenida de claro, otras cosas que la sacan exacto, sí, sí, con la conducción, por ejemplo, ¿sabes? exacto. Entonces ahí muchas veces no tienes elección, porque esa energía es tan fuerte que no puedes Exacto. controlarla. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tu vasija psicológica está llena de energía emocional negativa, dejas de ser libre. O sea, el enfado es la consecuencia lógica de haber permitido que esa energía se vaya acumulando. Entonces, si tú metes mucha agua en un este que hierve, cuando llega a 100 grados, ¡pum! Claro, Entonces claro. ahí pierdes tu libertad. Y ahí cuando pierdes la libertad a nivel del alma, tus decisiones ya, lo que dices tú, eres poseído por esa energía. Tus decisiones, ya no tomas decisiones libres, sino que esa energía, digamos, como que se ha ido acumulando, es como lanzar una flecha, la flecha ya llega. Puedes pararlo antes de que salga, pero cuando, cuando llega al punto donde ya no lo puedes parar, ya es una energía en movimiento y va a tener unas consecuencias. Así que, vale. La segunda forma de no enfadarte es poniéndote en el lugar del otro y comprendiéndole. Por ejemplo, típica persona, tú eres el jefe de una empresa. Tienes un empleado que siempre llega tarde. Es que estoy viendo, por ejemplo, un bar al que voy a tomar café. El jefe siempre está enfadado con los empleados. Y yo creo que los escoge así para enfadarse. ¿Sabes? No, porque eso también ocurre. Que entonces el hombre está ahí a las 8 de la mañana y los empleados llegan a las 8:10 con una sonrisa. Y el tío enfurruñado, súper enfadado. Llegan a las 8:10. ¿Vale? Pero ya te digo que yo creo que los escoge así Para enfadarse. para enfadarse. No, porque de hecho esta energía del Alienta. enfado llama, como tiene que salir, crea una vibración que te va a llamar digamos, a un estímulo externo que va con esa vibración. Entonces justo te va a tocar la persona, el empleado que va a llegar tarde. Pues entonces, ahí básicamente te colocas en Tiferet y dices, vale, ¿cómo es mi empleado? Yo ya sé que no le voy a cambiar, sé que va a llegar tarde. Entonces, aquí tengo dos elecciones. O le despido o hablo con él y se lo digo, a ver si puede cambiar, pero sé que lo más seguro es que no va a cambiar, o lo acepto. Hay otra opción, que salga más tarde. ¿Qué es? Que salga más tarde el Sí, empleado. no, entonces ahí buscas una solución de, oye, puesto que tú llegas a las 8:10, en vez de a las 8, pues vas a salir 10 minutos más tarde. Lo que pasa es que cuando más le necesitas por la mañana, que da los desayunos. Ya. Esos 10 minutos son más importantes para él que los 10 minutos en Ya, este caso. ya, ya. Entonces, ¿de qué le vale enfadarse? ¿Cree que va a cambiar el comportamiento? O sea, la gente que se enfada se piensa que a través del enfado el otro se va a comportar mejor, pero puedes cambiar el comportamiento del otro a través del enfado, pero el enfado es a través del miedo, porque el otro dice, joder, como llegue tarde, entonces, ¿cómo es la energía de la persona que va ahí? Es una energía del miedo. Y muchas personas en las relaciones dicen, voy a hacer esto porque si no la otra se va a enfadar, o el otro, ¿y para qué queremos más? Entonces, tú actúas no porque quieres hacerlo, sino porque estás evitando la descarga emocional de la otra persona, porque sabes que eso te va a hacer daño. Entonces Ya, dice, con tal de que se calle, voy a hacer esto. ya, Pero ya, claro, ¿qué tipo de relación es esa? ya, ya, ya. Y entonces, los jefes que tienen a los empleados muertos de miedo nunca consiguen que la empresa mejore. Porque el empleado va allí, pero no porque quiere ir, sino va por el miedo a que el otro no se enfade. Y entonces ya va con angustia, tal, entonces no. Entonces, bueno, aceptar que el empleado es así, lo aceptas, y se lo dices, y si no cambia, pues dices, mira, o sea, estas son las normas, si no, pues fuera y ya está. Ya. Le despides y consigues a otro. Mm. Esto que dices del enfado y el miedo, yo creo que es lo más común, es decir, que la gente maneja el enfado para generar miedo también, Sí, ¿no? como es inconsciente, se dan cuenta que funciona, entonces dice, ahora me enfado y ya consigo que el otro haga lo que yo quiero. Mm. Y claro, entonces genera un miedo en la otra. Entonces son relaciones que se basan en el miedo. En el miedo y en el miedo al enfado del Pero hay otro. muchas relaciones así, ¿eh? Sí,
Y yo ahí te preguntaría, si tú estás del otro lado, es decir, si se enfadan contigo, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Es decir, tienes una persona enfadado fuera de sus casillas, ¿tú qué haces? Es muy delicado eso, la verdad, Hay porque, gente que le da risa. claro, te puedes reír. Entonces el otro, es que no me tomas en serio, ¿sabes? O sea, básicamente también comprender al otro que es su estructura psicológica y a lo mejor hacerle una pregunta, oye, ¿por qué te enfadas? Y entonces a lo mejor le ayudas al otro a reflexionar. Pero claro, esa energía de la ira que la otra persona lleva consigo, si no la trabaja, al final esa relación está destinada a morir. Porque ¿quién puede aceptar una persona que está enfadando por todo el tiempo? Ya, ¿No? ya. Hay otro tema, que también hay un tema químico en el sentido de que, por Claro, ejemplo, hay temas hormonales que generan una hipersensibilidad, ¿no? sí. Y que pueden generar, pues no sé si enfados, pero por lo menos una emocionalidad más a flor de piel que puede derivar en enfado, ¿no? Sí, claro. Entonces, también, a ver, si una persona es hipersensible, esa persona se tiene que dar cuenta. Es que imagínate una persona hipersensible y tú pues agarras un bolígrafo, lo pones aquí y esa persona salta porque resulta que le has movido algo Mm, y entonces se cree que le estás atacando. ya. Pues no sé, tú eres como eres y ya está, ¿sabes? O sea, es que, o sea, las personas del enfado están, aquí es que se ve, están en el lado izquierdo del Del árbol. árbol. Entonces, son personas muy estructuradas donde la ley para ellos es fundamental. Lo que pasa que cuando ya se ha llevado el enfado es que la ley impera mucho más que la misericordia. Entonces, Entonces, en ese caso, si tú eres una persona que se enfada mucho, sí, que muy del lado izquierdo, te tienes que ir al lado derecho, sí, que es el lado de la libido, el lado de la alegría, el lado de disfrutar, de aceptarte, de no criticar, o sea, de todo lo contrario. mm, O sea, el lado izquierdo del árbol, cuando vives a partir de ahí, todos son reglas y llega un punto donde todo el mundo es pecador. Entonces, puedes poner 50.000 reglas y al final todo el mundo, entonces, generas una disciplina tan férrea que es un mundo invivible, porque siempre vas a fallar en algo, siempre se van a enfadar, mm, siempre... Entonces, las personas que se enfadan mucho, en el fondo, es porque le tienen mucho miedo a Dios, al castigo de Dios. un poco miedo a la autoridad. Sí, es el miedo al castigo de la Y autoridad. de dónde viene ese miedo? Pues básicamente el sistema de creencias en Binah que les han metido, decir, pues esto viene porque te dicen eres pecador, eres malo por haber nacido, por lo tanto, cuidado con lo que haces, cualquier cosa que hagas es mala y te va a castigar Dios. Fíjate lo tremendo que es eso y el tipo de vida que va a llevar esa Mm, persona. Entonces, una vida que tienes miedo a la acción. Entonces, en la parte del enfado está la tríada del pensamiento. Entonces, te a mí conviertes en muy mental. me parece súper potente esto que acabas de decir. Sí, claro. O sea, esto anotarlo. Cuando alguien se enfada, estamos viendo las causas, es porque en el fondo tiene miedo al castigo de Dios. Fíjate cómo hemos hilado todo, ¿no? Mm, Porque le hacen no válido, porque le dicen que sus acciones van a generar un enfado en Dios, que Dios no se puede enfadar. Dios se va a enfadar contigo. ¿Cómo se va a enfadar Dios contigo? sí, claro, pero hay que Entonces, tener, hay muchas personas. ¿Qué imagen de Dios tienen las personas? Es una exacto, sí, imagen sí, conceptual, una sí, imagen de Dios persona, exacto. Y como eso, si fuera una persona, claro, ¿sabes? eso viene también por muchos textos que los van leyendo, que los sacan, digamos que los leen de forma literal, y entonces dicen el Dios vengativo, castigador, en el cual tú eres pecador por haber nacido. Entonces, una persona que le metes ese sistema de creencias, ¿cómo va a vivir? Va a vivir con un miedo aterrador. Entonces va a vivir del lado izquierdo del árbol y va a estar enfadado todo el tiempo. Porque claro, y va a estar enfadado con Dios, con ese Dios que él se cree, Mm, que es el Dios de Binah que le han hecho, que es el Dios castigador, en el cual... Pues,
ahí está el enfado justificado, porque el niño dice, a ver, si Dios me ha creado libre para que disfrute de toda la abundancia, ¿cómo me va a castigar por disfrutar? Pero él piensa que le va a castigar porque se lo han metido en el programa. Entonces ahí, claro, se enfada con Dios. O sea, es brutal esto, ¿sabes? Entonces, para que reflexionéis, siempre hay una relación entre una persona que está enfadada todo el tiempo y que está pensando que Dios le va a castigar. Entonces, una de las formas para salir del enfado es, digamos, cambiar ese sistema de creencias del Dios castigador que te ha hecho pecador. Brutal, ¿a que sí, don Sí. Daniel? Estoy cambiando ahora mi sistema de creencias mientras Claro, te si escucho. naces en una familia muy religiosa. No, porque muchas de estas creencias son subconscientes. Claro, Es decir, inconsciente. tú puedes decir, no, Dios es misericordioso, o lo que sea. Vamos, Sí, estamos hablando de Dios, ¿cómo podemos hablar de otra cosa, no? claro, pero eso lo No, las dices aquí a cosas son nivel de así, aquí. qué maravilla, pero en Sí, el fondo la creencia la tienes metida. claro, entonces la Y tú no creencia te das está a otro cuenta. nivel, claro, a nivel espiritual. Hay muchas creencias subconscientes que son las que controlan tu vida al final. ¿Sí? Sí, Es súper potente. sí, A mí me parece extraordinario el árbol de la vida como un sistema de conocimiento y de autoconocimiento, porque al sí. final, fíjate, hemos empezado a hablar Del del enfado, enfado está en como una cosa Geburá. cotidiana y al final entramos a hablar casi de las raíces de la vida, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y la tercera forma es quitarle el poder al otro, ¿vale? Y cuando tú te enfadas con alguien es porque quieres que actúe de una manera diferente a como tú, o sea, tú te has idealizado cómo esa persona tiene que actuar. Entonces te enfadas con él o con ella. Y entonces, básicamente, si te enfadas con esa persona es porque esa persona tiene poder sobre ti. Porque a ti si te pica un mosquito y te hace así, Mm, y dices, va, mosquito, no te enfadas con él. mm, Pero si viene alguien al quien le has dado poder y actúa como tú no quieres que actúe, se produce el enfado. mm. Porque tienes el poder sobre esa persona. Porque esa persona tiene poder sobre ti, me refiero. Entonces, darte cuenta que con quien te enfadas es con alguien a quien le has dado poder. Entonces, Pero muchas veces ese enfado no lo expresas, no lo expresas. Da igual que lo expreses o no. Pero si te enfadas, pero ahí no lo expresas, te lo comes, da, porque da claro, si le igual. has dado poder, no te vas a atrever a expresarlo. Sí. Por ejemplo, cuando se enfadan con los niños, ahí sí que lo expresan los padres normalmente, pero lo que están buscando es que el hijo les quiera, o la hija. Están buscando la aprobación, entonces ahí sí que lo expresan. Pero, por ejemplo, cuando te enfadas con tu jefe, porque piensas que a lo mejor lo podía hacer mejor, ahí no lo expresas, ahí te lo comes. Claro. Pero porque él tiene el poder sobre ti. Y en el fondo, cuando te enfadas con un empleado, también el empleado tiene poder sobre ti. Porque si no, no te enfadarías. Si no, tomarías una decisión con respecto a él. Entonces, por ejemplo, cuando hay leyes que favorecen mucho a los empleados, los jefes se enfadan con el empleado porque no les pueden despedir. Mm, Entonces, intentan que cambie la conducta porque el despido es muy caro. mm. Entonces, cuando ves a un jefe enfadado con un empleado, es porque el empleado tiene el poder. Bien porque la ley se lo da o bien porque psicológicamente tiene el poder sobre él, por lo que sea. Entonces, pensar también que cuando os enfadéis con alguien, esa persona tiene poder sobre ti. Entonces, quítale el poder. Sí, me estoy pensando en los políticos, por ejemplo, ¿no? Que la gente muchas veces se enfada, ¿no? Con el político. Claro, porque tienen el poder sobre ellos. Mm. Es muy interesante, ¿eh? Sí, súper interesante. Súper ¿Qué te interesante. parece O sea, las lo tres que hay que hacer es no conclusiones? enfadarse Claro, 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 por para eso, quitar por el eso estoy poder. diciendo. Entonces, bueno, chavales, suscribiros al canal porque este conocimiento es muy difícil que lo tengáis en otro sitio porque son reflexiones profundas que salen a través de los diálogos. Entonces, formas de no enfadarse. Primero, comprender que el enfado es una decisión. Por lo tanto, tienes la opción de no enfadarte. Mm, Lo segundo es comprender al otro cómo es y tomar una decisión. O lo aceptas o, eh, o le sacas de tu vida, básicamente, a esa persona. Y lo tercero, recuperar el poder que le has dado al otro sobre ti. Me parece excelente.
Oye, y hay cosas muy potentes para reflexionar. Genial, Me voy a ver este vídeo. genial, don Daniel. Pues muchísimas gracias. Nada.